Muy bien. En este caso se va a trabajar, se va a hacer la introducción de lo que es el concepto de número racional. Y para considerar en este caso el concepto de número racional, se tiene que tomar muy en serio lo que es la definición como tal que se presenta para número racional. Entonces, muy importante entender que un número racional tiene como símbolo la letra Q en este caso. Y un número racional es aquel que se puede expresar siempre como una fracción. Una fracción donde cumple con el siguiente detalle. Su numerador, o sea, el número de la parte de arriba, es un número entero. ¿Y qué quiere decir que sea un número entero? Quiere decir que su numerador, o sea, el que está en la parte de arriba, puede ser positivo, negativo o cero. El numerador tiene tres posibilidades de ser: un número positivo, un número negativo o cero. Y el denominador también debe de cumplir con ser un número entero. Pero el denominador tiene una restricción, tiene una limitación. El denominador solo puede ser un número positivo o un número negativo. No puede ser cero. Entonces vamos a señalarlo. No puede ser cero. Entonces, repasando, el numerador, o sea, el que está en la parte de arriba para un número racional, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. El denominador, el número que está en la parte de abajo, no puede ser cero, pero sí puede ser un número positivo o un número negativo. Entonces, restringido el cero para el denominador en un número racional. Entonces, un número racional es aquel número que se puede expresar en forma de fracción. Ahora, vamos a repasar, estudiar muy rápidamente los ejemplos si cumplen con ser números racionales. Vamos a estudiarlos rápidamente. Ejemplo A, un tercio. Arriba es positivo, abajo es positivo. Check, es un número racional. Ejemplo B. ¿Qué tenemos para el ejemplo B? Arriba negativo y abajo positivo. Un check para el ejemplo B. Es un número racional. En el ejemplo C tenemos arriba negativo, abajo negativo. Un check para el ejemplo C. Cumple con la definición. Vamos a ver, veo algo por ahí, entonces vamos a analizarlo. En el ejemplo D tenemos 0 arriba es permitido, número negativo abajo es permitido, por lo tanto el ejemplo D es un número racional. Ok, esto lo voy a pintar un moradito aquí y un moradito aquí, por detalles importantes. Al inicio, tratando de explicar la definición de número racional, se decía que es todo número que se puede representar en forma de fracción. Entonces, importante decir que todo número entero es un número racional porque cumple con la definición de fracción. Basta con escribir y entender que debajo de cada uno de estos números existe un 1 imaginario. Entonces, positivo arriba, positivo abajo, cumple con la definición. Negativo arriba, positivo abajo por el 1 imaginario que estábamos hablando que lo tienen todos los números enteros, cumple con la definición de número racional. Positivo arriba, positivo abajo, cumple con la definición de número racional. Entonces, entiéndase,
número racional aquel que se puede expresar como una fracción donde el numerador es entero, el denominador también es entero, pero con la restricción que no puede ser cero. Ahora bien, teniendo claro que es un número racional, se va a hablar en este momento de lo que es notación decimal de un número racional. ¿Qué se entiende por notación decimal de un número racional? Ok, entiéndase notación decimal de un número racional aquel resultado que se obtiene al realizar la división entre el numerador y el denominador de ese número. Entonces, vamos a ir directamente a encontrar los resultados de esos números racionales para anotarlos y poder analizar detalles. Entonces, se repite la información. La notación decimal de un número racional es el resultado de realizar la división entre el numerador y el denominador y lo escribimos a como aparece en la calculadora. Muy bien, vamos a hacer las divisiones de los números racionales para poder anotar su notación decimal y poder verificar qué se tiene. En el ejemplo número 1, tenemos el siguiente número. Fracción 5/4. Le damos la tecla igual y observamos que no pasa nada. Sigue siendo 5/4. Le damos o oprimimos la tecla SD, que es pasar a decimales, y podemos determinar su resultado, su expansión decimal, que es 1,25, que lo vamos a anotar. 1,25. Proceso que vamos a hacer para el siguiente. Fracción 1/20 igual, y obtenemos con SD la expansión decimal 0,05. Anotamos ese resultado. 0,05. Vamos a resolver el ejemplo C. Escribimos fracción menos 3 sobre 8 igual. Observamos que pasa lo mismo, que obtenemos la misma fracción, pero con la tecla SD podemos observar el resultado, que es menos 0,375. Menos 0,375. Podemos verificarlo nuevamente y vamos a hacer de una forma más rápida los resultados de las siguientes fracciones y analizaremos los detalles que vamos a obtener. Bien, se tiene ya en pantalla resuelto o las expansiones decimales del ejemplo D, del ejemplo E, F, G y H, y se puede analizar o se pueden analizar varios detalles. En el ejemplo D se obtuvo menos 5,4, en el ejemplo E se obtuvo 1,6666 y se expresa, la calculadora no brinda eso, pero cuando lo puedan hacer ustedes, estudiantes, podrán verificar que en algunas les aparecerá un 7. Eso quiere decir que vayan aprendiendo que ese número es infinito y que si tuviera más espacio, la calculadora en su pantalla seguiría brindando o seguiríamos observando al número 6, pero como tiene un límite, ahí esa es la señal. En el ejemplo F sucede lo mismo, obtuvimos menos 2,7777 puntos suspensivos, que eso los pongo yo para poder definir o decir que es un número infinito,
que no tiene fin y que por espacio en la calculadora en algunas les aparece un 8. Eso es lo que quiere decir es que si hubiera más espacio, repito, seguiríamos viendo el número 7. Caso que sucede en el ejemplo G, pero no con un solo número, ahora es con el 64. ¿Por qué? Porque teníamos que era un número, se obtenía un número infinito porque se seguía obteniendo 636363 y en la última instancia se pudo palpar que brinda 64 la calculadora. Un detalle muy importante que aquí se señala es observar este detalle aquí. 28, 5, 7, 14 y si se quiere señalar con otro color se tiene 28, 5, 7. ¿Qué sucede? Que en buena teoría, si la calculadora tuviera más espacio en su pantalla, aquí iría 14 y volvería a comenzar con 28, 5, 7, 14. Eso es para comprender que si las calculadoras, y repito esta idea mucho porque es ese detalle lo que me va a generar lo práctico en las cantidades infinitas, cuando se comprende ese detalle, no va a costar prácticamente casi que nada manejar la idea de número infinito cuando lo tengamos en pantalla. Entonces, hay una pregunta que se ve en pantalla en la parte de abajo. ¿Cuáles ejemplos corresponden a expansiones decimales finitas o infinitas? Entiéndase finita que tiene fin, que terminó ahí. Entiéndase infinita que continúa, que no tiene fin. Entonces, a ponerle, vamos a ponerle un check a las finitas. Un check de color verde a las finitas y un check de color rojo a las infinitas. Entonces, vamos a buscar finitas que tienen fin. La A, 1,25, ahí terminó. La B, la C y la D. Esas son finitas, tuvieron fin, ahí terminaron. Pero si analizamos el ejemplo E, observamos que le ponemos un check rojo porque es 666 continúa. Como la idea que ya canso, si hubiera más pantalla en la calculadora, continúa. Que ahora lo voy a mostrar. Infinita, infinita, infinita. Entonces, véase el detalle con la calculadora de, por ejemplo, 5/3. Se observa que se repite el número 6 y al final aparece el 7 del cual hablaba. Los puntos suspensivos no aparecen, pero es una idea que se tiene que entender que cuando se repite de esa forma, entiéndase por cantidad infinita el número racional que estamos estudiando y el detalle del número 7 ya lo comentamos. Entonces vamos a ver este otro detalle con menos 25/9. Podemos observar en pantalla lo que se comentaba anteriormente. Entonces, ahí podemos nosotros ver y analizar algunas cosas y muy importante lo que se tiene y que se viene para más adelante. Muy bien, para este ejercicio nos piden clasificar las expansiones decimales que vamos a obtener para esos números racionales en finitas, o sea, cuando tienen fin, infinitas periódicas puras o mixtas. Ya se explicará qué es cada una de ellas cuando se tengan los resultados y
algunos ajustes que vamos a hacer para cada uno de ellos que se tienen que ir interpretando. Entonces, vamos a encontrar las expansiones decimales de cada uno de los ejemplos y iremos haciendo algunos detalles y después vamos a clasificarlas. Bien, se tiene en pantalla todas las expansiones decimales de cada uno de los números racionales de los ejemplos que se observan. Ahora bien, importante analizar cada uno de los ejemplos y detalles que se van a ir haciendo y cositas que se tienen que dominar. Por ejemplo, el ejemplo A es una expansión y lo vamos a poner de una vez aquí, infinita. Nos vamos a adelantar porque ya lo conocemos. La B es infinita. Y eso lo podemos garantizar por los puntos suspensivos de los resultados. La C es infinita. La D es infinita. La E es finita, o sea, tuvo fin, no tiene puntos suspensivos. La F es infinita. La G es infinita. La H es infinita. Y la I es infinita. Podemos observar que con solo verlas ya pudimos clasificar a todas por lo menos en una primera instancia. Tenemos que realizar más ajustes para poder responder a los detalles que me preguntan arriba sobre la clasificación que tenemos que hacer. Pero ya por lo menos sabemos que tenemos 8 ejemplos con expansiones decimales infinitas y solamente un ejemplo con finitas. Ahora, vamos a hacer un análisis para cada uno de los ejemplos, en este caso cuando son infinitas, para poder determinar algunas cosas. Por ejemplo, me interesa que podamos observar después de la coma qué número o qué números se repiten. Entonces podemos observar que después de la coma se repite el número 6 únicamente. Entonces lo vamos a señalar ahí para tenerlo en consideración. Después de la coma solo se repite el número 6. Entonces, cuando uno determina, identifica que se repite después de la coma, eso recibe un nombre que se llama periodo. Entonces se repite la idea. Cuando se identifica que después de la coma el número que se repite es el número 6 y ya se sabe que eso es infinito, ese pequeño detalle, el 6, no el 1, a eso le llamamos periodo. Entonces existe una forma muy práctica de poder decir que el 6 es infinito. Entonces se puede escribir de la siguiente manera: 1,1 y solamente escribimos un 6, pero se le escribe una línea en la parte de arriba. Y eso va a decir inmediatamente al que sabe que eso significa, se repite, el número 6. No así el 1, porque la línea solo está sobre el número 6. Entonces, se hace el mismo análisis para el ejemplo B y se determina, aquí se repite el 12, 12, 12, 12, 12. Entonces, importante que cuando se hace el análisis que se repite el 12, se escribe 0,12 y una línea tanto para el 1 y el 2 porque ese es el que se está repitiendo. Entonces,
se hace el análisis para el ejemplo C y se determina que se repite el número únicamente el número 3. El número 0 y el número 8 después de la coma no se repiten. Por lo tanto, lo escribiríamos como menos 0,083 y la línea del periodo, porque así se llama y así lo vengo diciendo, es solamente para el 3. Se analiza los demás casos y se va a escribir de la forma que lo estamos trabajando para poder determinar ya la clasificación que nos piden. Bien, ya tenemos todos los demás ejemplos resueltos y se determinó con el color verde qué es el periodo para poder escribirlo y se analiza. En el ejemplo D podemos observar que el periodo es 53, por lo tanto se escribe 0,23 y 53 es el periodo, o sea, es lo que se repite infinitamente. En el ejemplo E no se determina ese tipo de situaciones porque es un número con expansión decimal finito. Los finitos no tienen ese problema, no tienen ese detalle, solo los infinitos. Por lo tanto, podemos ver que en el ejemplo F el periodo es 3, quedaría menos 1,3, infinito. Vemos que en el ejemplo G el periodo es 1, por lo tanto se escribe 0,21 o 0,2, 1 infinito. Vemos que en el ejemplo H el periodo es 2, por lo tanto se escribe 0,2 infinito. En el ejemplo I el periodo es 6, se escribe 0,236 o 0,236 infinito, el 6. Ahora, muy importante observar algunos detalles que tenemos que hacer. Las expansiones decimales se clasifican como expansiones decimales y lo vamos a poner como finitas, que ya la pusimos, finitas, y se clasifican en infinitas. Las infinitas tienen a las puras, estamos hablando que se llaman infinitas periódicas. Y tenemos a las mixtas. Vale la pena aclarar qué significa expansión decimal infinita periódica pura, infinita periódica mixta. Explico las mixtas. Las expansiones decimales infinitas periódicas mixtas son aquellas que combinan, o sea, mezclan periodo y sin periodo. Y las puras son aquellas que no mezclan nada, que solamente tienen periodo. Entonces, analicemos el ejemplo A. ¿Quién es el periodo? Únicamente el 6. Se analiza después de la coma. Cuando analizamos después de la coma, observamos que están los números 1 y 6, pero no todos los números que están después de la coma tienen el periodo, solamente el 6. Esa se llama infinita periódica mixta, porque mezcla sin periodo y periodo. Vamos con el ejemplo B. El ejemplo B podemos observar que después de la coma todos los números tienen periodo, o sea, sobre todos los números hay rayita. Esa se llama infinita periódica pura. Ahí le estamos agregando ya el nombre completo. En la número o en la C, perdón, en la C es una expansión infinita, ya la habíamos clasificado. Podemos observar que después de la coma
el periodo no recae sobre todos los números, solamente sobre el 3. Por lo tanto, es infinita periódica mixta, porque mezcla sin periodo y periodo. Podemos observar aquí, aquí, aquí también y aquí también. En el ejemplo D es periódica mixta porque mezcla, podemos observarlo. En el ejemplo F es periódica pura porque no mezcla nada, después de la coma todo tiene rayita, todo tiene periodo. En el ejemplo G es periódica mixta porque está mezclando, el 2 no tiene y el 1 sí. En el ejemplo H es periódica pura porque no hay mezcla, todo es periodo después de la coma. Y en el ejemplo I es mixta porque está mezclando, periódica mixta. Entonces, hasta aquí en este apartado de lo que es la clasificación de expansiones decimales de números racionales. Esperando que sea de su utilidad este video y nos vemos en el próximo. Chao.